Capítulo 3. Revelaciones. Eran aproximadamente las 11 de la mañana en Pueblo Paleta, y en la entrada del laboratorio Pokémon del profesor Oak, el antes mencionado esperaba a que llegase una persona en particular que esperaba desde hace 3 días, además del mismo Ash por supuesto. Fue entonces que el investigador de Kanto logró divisar una limusina que se acercaba hasta su posición, cosa que lo haría sonreír pues ya sabía de quién se trataba. En el momento en que el lujoso vehículo se detuvo frente al laboratorio, el profesor se acercó a este, y vería como del mismo se bajaba una hermosa mujer de unos 22 años, de larga cabellera rubia, ojos grises y que a los costados de su cabeza llevaba un par de pendientes que se asemejaban a los sensores de un Lucario. «Me da gusto verte de nuevo, Cynthia», sería el saludo que el profesor Oak le daría a aquella mujer ahora conocida como Cynthia. «También es un gusto volverlo a ver, profesor Oak», respondería de forma amable la pelirrubia mientras sonreía levemente. «Pues bien. Permíteme darte la bienvenida a Pueblo Paleta. Por favor pasa a mi laboratorio y ponte cómoda», le diría el investigador Pokémon a la bella mujer, la cual haría un asentimiento mientras seguía al profesor, no sin antes indicarle el chofer de su limusina que podía ir a dar una vuelta por el pueblo mientras arreglaba sus asuntos con el reconocido investigador de Kanto. Ya estando en el interior del laboratorio, la mujer nativa de Sinnoh vería hacia todas partes, fijándose en las múltiples máquinas y aparatos electrónicos, que eran lo que más resaltaba en ese lugar. «Veo que su laboratorio no ha cambiado mucho, profesor», diría Cynthia en forma de comentario. «¿En dónde se encuentran todos sus ayudantes?». El profesor respondería: «Por hoy les di el día libre, ya que el asunto que deseo hablar contigo y con el muchacho del que te hablé es algo que prefiero mantener en secreto por el momento». La mujer pelirrubia comprendería lo antes mencionado y luego diría: «Entiendo. Y hablando de ese muchacho, ¿en dónde se encuentra en estos momentos?». El profesor respondería: «Pues ayer se encontraba en Ciudad Verde cuando me puse en contacto con él, pero ya debe venir de camino hacia Pueblo Paleta. Él me dijo que a eso del mediodía ya estaría aquí, así que habrá que esperarlo si no tienes problema con eso, claro», terminaría de decir el investigador Pokémon con una sonrisa. «No se preocupe, profesor», respondería la rubia de Sinnoh de forma tranquila y sin dejar de sonreír. «Recuerde que estoy de vacaciones, así que no tengo prisa». El profesor le devolvería la sonrisa a la pelirrubia para luego decirle: «Menos mal. Permíteme ofrecerte una taza de té mientras esperamos. Y por cierto, ¿cómo ha estado tu abuela Carolina?». Cynthia respondería: «Pues ha estado un poco delicada de salud, pero ya sabe cómo es mi abuela de testaruda, tanto que prefiere seguir con sus investigaciones en Ciudad Rocabelo antes que descansar», diría la hermosa mujer mientras tomaba la taza de té que el profesor le había ofrecido. Este comentario le sacaría una pequeña risa al profesor Oak, por lo que diría: «Por lo visto Carolina no ha cambiado nada en todos estos años. Aún recuerdo cuando éramos más jóvenes y en ese entonces siempre se la pasaba metida en su trabajo. En muchas ocasiones la invité a salir conmigo, pero siempre me ponía como excusa que estaba muy ocupada. Yo creo que en realidad lo hacía para evitarme», terminaría de decir el científico mientras soltaba una pequeña risa. La anécdota del profesor haría reír levemente a la mujer pelirrubia, pues era cierto que su abuela era así de dedicada a su trabajo, tanto que alejó a muchos pretendientes que tuvo en su juventud. «Pues qué le puedo decir. Mi abuela es así, y dudo mucho que cambie alguna vez», sería la respuesta que le daría Cynthia al investigador de Kanto. El profesor solo haría un asentimiento mientras seguía sonriendo, a la vez que seguiría su plática con la rubia de Sinnoh mientras esperaban a que Ash llegara. A las afueras de Pueblo Paleta, el azabache y la castaña ojiverde que lo acompañaba caminaban por un sendero de tierra hasta que ambos divisaron el pueblo natal del joven entrenador. «Por fin llegamos», diría Ash con una sonrisa en su rostro. «¿Con que ese es Pueblo Paleta?», diría Alexa mientras contemplaba el lugar antes mencionado con una sonrisa en su grácil rostro. «Se ve como un lugar muy tranquilo y pacífico». Ash respondería: «Así es, o por lo menos la mayoría del tiempo lo es». Ahora cambiando de tema, ayer le dije al profesor Oak que iría a verlo a eso del mediodía, así que aún tenemos algo de tiempo y me gustaría ir a ver a mi madre para mostrarle los nuevos Pokémon que logré capturar. ¿Te gustaría acompañarme para que conozcas a mi madre o prefieres ir directamente a ver al profesor Oak?». Alexa se mostraría algo exaltada por aquella pregunta y a la vez se sentiría nerviosa, pues el joven entrenador la estaba invitando a conocer a su madre, un privilegio que no cualquiera puede tener. «Pues me parece muy bien que primero vayas a ver a tu madre, Ash, y si no hay inconveniente me gustaría acompañarte», respondería la castaña tratando de lucir tranquila, aunque por dentro seguía sintiéndose nerviosa.
Para mí no es ningún inconveniente, respondería el azabache con una sonrisa. Estoy seguro de que le caerás muy bien a mi mamá. Este comentario haría que las mejillas de la periodista de Calo se tornen de un color rosado, pero por alguna razón se sentiría un poco emocionada al tener la oportunidad de conocer a la madre del chico que la acompañaba. En ese caso vayamos cuanto antes, diría la ojiverde con una sonrisa en su rostro, cosa a la que Ash sentiría para posteriormente seguir su camino y adentrarse en el pueblo. Unos minutos después, Ash y Alexa habrían llegado hasta la casa del azabache, y durante el camino, el chico le habría mostrado algunos de los lugares más conocidos de Pueblo Paleta, aunque el lugar más destacable sin duda era el laboratorio Pokémon del profesor Oak. Bien, esta es mi casa, le diría Ash a su acompañante femenina con una sonrisa, así como también a su Pikachu, pues esa era la primera vez que el Pokémon amarillo visitaba la casa de su entrenador y amigo. Es una casa muy bonita, diría la pelicastaña mientras sonreía y observaba la pequeña casa detenidamente, pero luego su vista se posó en una persona que iba saliendo por la puerta principal. Ash, hijo, serían las palabras que pronunciaría la mujer que acababa de salir de la casa, la cual iría rápidamente con su muchacho y le daría un abrazo, el cual Ash correspondería. Me sorprende verte de nuevo aquí tan pronto, cariño. ¿Acaso sucedió algo malo por lo que decidiste volver? Preguntaría con un poco de preocupación la mujer de cabello castaño rojizo. No mamá, no se trata de eso, respondería de forma tranquila el joven entrenador. Tuve que volver porque hay un asunto importante por el que debo hablar con el profesor Oak, pero antes de eso quise venir a verte para enseñarte los nuevos Pokémon que conseguí, terminaría de decirle el azabache mientras esbozaba una sonrisa. La mujer se sentiría más tranquila tras oír la respuesta de su hijo, y luego vería al Pikachu que estaba junto a él, pues el pequeño ratón amarillo se había bajado del hombro de su entrenador al momento en que este fue abrazado por su madre. ¿Conseguiste un Pikachu?, diría la madre de Ash mientras veía al Pokémon antes mencionado con una sonrisa, a la vez que lo cargaba en sus brazos y lo acariciaba detrás de sus orejas, cosa que hizo al pequeño ratón eléctrico emitir un sonido de placer que indicaba que le gustaba que le acariciaran esa parte. Así es, pero no es el único Pokémon que conseguí en el Bosque Verde, respondería el chico con una sonrisa. Me alegra saber que empezaste bien tu viaje como entrenador, cariño, diría la mujer de ojos color avellana con una tierna sonrisa. Luego de esto, la madre del azabache voltearía a ver hacia el lugar donde se hallaba Alexa, por lo que diría con una sonrisa pícara. ¿No vas a presentarme a tu amiga Ash? El antes mencionado respondería. Ah, sí, claro. Mamá, ella es Alexa, una periodista Pokémon que conocí en Ciudad Verde. Ella es originaria de la región Kalos y la traje conmigo para que pudiese conocer al profesor Oak en persona. La madre de Ash se acercaría hasta la ojiverde para decirle con una sonrisa, mucho gusto Alexa. Yo soy Delia Ketchum, la madre de Ash. Alexa respondería un poco nerviosa pero sin dejar de sonreír. Es un placer, señora Delia. Ash me ha hablado mucho de usted. La madre del joven entrenador respondería sin dejar de sonreír. Por favor, solo dime Delia. Eso de señora me hace sentir vieja. La joven periodista terminaría por asentir a esto, mientras que Delia se acercaría hasta su hijo para decirle, ella es una chica muy hermosa. Sí que eres todo un Casanova, Ash, esto lo diría con una sonrisa y mirada pícara. Aquel comentario haría a la ojiverde sentirse más apenada de lo que ya estaba y el rubor de sus mejillas delataba esto, mientras que Ash se limitaría a responder algo apenado. No es lo que piensas, mamá. Ella y yo solo somos amigos. Delia aún sonriendo respondería, si tú lo dices, aunque no me molestaría tenerla como nuera. Esto último haría que Alexa se ponga todavía más roja de lo que ya estaba, aunque en el fondo le agradaba la idea de llegar a llamar suegra a Delia en un futuro, pero luego se sacudiría su cabeza para no imaginarse cosas que ni venían al caso, al menos por ahora. Cuando por fin tenga novia te lo haré saber, mamá, pero por favor no hagas ese tipo de insinuaciones frente a las chicas que solo son mis amigas, ya que pueden pensar mal de mí, respondería el azabache con una expresión apenada. La madre del joven Ash se limitaría a asentirle a su hijo para posteriormente invitar a Alexa y a su muchacho a pasar a su casa para que se relajaran un rato hasta que llegara la hora de ir a verse con el profesor Oak, y a la vez el joven de cabello negro aprovecharía para mostrarle a su madre el resto de Pokémon que había capturado recientemente. Luego de despedirse de su madre, Ash junto a Alexa se fueron directo hasta el laboratorio del profesor Oak, como siempre llevando cada uno a su respectivo Pokémon acompañante en su hombro. Unos minutos después, el azabache y la periodista castaña llegarían hasta el laboratorio del profesor Oak, por lo que Ash diría, bien, aquí es.
Alexa vería el lugar que tenía frente a ella y respondería, con que aquí vive el famoso profesor Oak. No puedo esperar para conocerlo en persona, terminaría de decir la ojiverde con una sonrisa. Así ambos procederían a acercarse hasta la entrada del laboratorio, siendo Ash quien tocaría la puerta. En el interior del laboratorio, el profesor Oak y Cynthia seguían conversando, y al momento de escuchar los toquidos, el profesor se levantó de su silla para ir a ver de quién se trataba. Parece que por fin llegó, diría el investigador de canto mientras se dirigía hacia la puerta. Hola profesor Oak, saludaría Ash a su mentor con una sonrisa. Muchacho, me da gusto verte, diría el profesor con una sonrisa al momento de abrir la puerta. ¿Y quién es esta jovencita que te acompaña? Ash respondería, ella es Alexa. Es una periodista Pokémon que viene desde la región Kalos. La conocí en Ciudad Verde y la traje conmigo porque quería conocerlo a usted. El profesor se mostraría un poco asombrado por este detalle, pero antes de que pudiera decir algo, la ojiverde tomaría la palabra diciendo, es todo un honor por fin conocerlo en persona profesor Oak. El antes mencionado respondería, es un placer señorita Alexa. Pero no se queden en la entrada. Por favor pasen adelante. El azabache y la pelicastaña harían un asentimiento para posteriormente entrar al laboratorio, y en el proceso atraerían la mirada de cierta rubia. Al momento de ver al joven entrenador pelinegro, la hermosa mujer nativa de Sinnoh se quedó asombrada por lo bien parecido que era, tanto que sus mejillas adquirieron una tonalidad rosada. Profesor Oak, ¿no va a presentarme a sus dos visitantes? Diría la pelirrubia de ojos grises con una sonrisa mientras volteaba a ver a los dos antes mencionados, aunque su atención estaba más puesta en el joven Ash. Ah, es verdad, ¿dónde están mis morales? Diría con una sonrisa apenada el investigador Pokémon. Ash, quiero presentarte a Cynthia. Ella es la experta en el tema de la mitología Pokémon de la que te hablé. El joven azabache voltearía a ver a la mujer rubia y se mostraría algo exaltado, pero luego iría con esta para saludarla. Es todo un honor conocer la señorita Cynthia, le diría el joven Ash a la bella mujer con una sonrisa mientras hacía una pequeña reverencia frente a ella. La acción del chico haría a Cynthia sentirse un poco apenada, pues además de ser bastante apuesto, el muchacho era muy educado. Cuando el profesor Oak me dijo que se trataba de un muchacho, yo esperaba ver a un adolescente a lo mucho, pero él ya es todo un hombre, y uno muy guapo, se diría la rubia de ojos grises en sus pensamientos mientras esbozaba una sonrisa coqueta, a la vez que sus mejillas se teñían de un color rosado. El honor es mío Ash, pero no es necesario que te tomes tantos formalismos conmigo, respondería la nativa de Sinnoh manteniendo una sonrisa en su rostro. Ash aún sonriendo respondería, pues yo diría que sí. No todos los días tengo la oportunidad de conocer a la campeona de la Liga Pokémon de la región Sinnoh en persona, terminaría de decirle el azabache manteniendo su sonrisa de antes. Lo mencionado por el chico haría que tanto la mujer rubia como el resto de presentes se sintieran sorprendidos, en especial la primera, pues no se esperaban que Ash supiera un detalle como ese. En el caso de Alexa, esta no habría reconocido a la campeona de Sinnoh porque tal y como ella había mencionado con anterioridad, las noticias que siempre cubría estando en Kalos eran de menor importancia y no abarcaban medios internacionales. ¿Cómo sabes que Cynthia es la campeona de Sinnoh Ash? Preguntaría el profesor Oak al chico de cabello negro aún con algo de asombro. Desde que tenía 15 años he visto a través de la televisión los reportajes acerca de los campeones más fuertes de todas las regiones, y la que más llamó mi atención fue la señorita Cynthia por tener una racha invicta en todos estos años desde que se volvió campeona, sería la respuesta dada por Ash mientras veía a la mujer de ojos grises. Lo que no sabía era que también fuese una experta en la mitología Pokémon. Lo dicho por el azabache aumentaría el asombro que todos sentían, y en el caso de Cynthia, la haría sentirse halagada al saber que el joven entrenador la tenía en ese concepto. Supongo que eso nos ahorrará las explicaciones, diría el profesor Oak con una leve sonrisa. Ahora antes de comenzar con nuestra plática, me gustaría saber el motivo por el que deseaba conocerme señorita Alexa, de esta forma dirigiéndose a la pelicastaña. La chica de Kalos respondería. Pues tal y como mencionó Ash, soy una periodista Pokémon que viene desde la región Kalos, y la razón por la que vine a Kanto es para comenzar un viaje en el que yo espero poder documentar noticias importantes y de gran interés en relación con los Pokémon. Y ya que usted es uno de los investigadores más reconocidos en el campo de estudio de los Pokémon, es que decidí venir hasta Pueblo Paleta para conocerlo en persona, y si es posible, que me conceda una entrevista.
El profesor Oak se mostraría un poco conmocionado tras escuchar los motivos de la hojiverde, pero luego esbozaría una sonrisa para posteriormente decir: será todo un placer, señorita Alexa. Sería muy descortés de mi parte negarme a su petición después de que se tomó tantas molestias en venir a verme desde tan lejos. El único favor que le voy a pedir es que me haga una espera, ya que antes debo hablar sobre un asunto muy importante con Ash y con Cynthia. Alexa respondería: no se preocupe, profesor. Y de todo corazón le agradezco que haya aceptado a mi petición, terminaría de decir la periodista de Kalos con una sonrisa. El investigador Pokémon haría un asentimiento, y por su lado, la hermosa campeona de Sinnoh se dirigiría al joven azabache para decirle: sé que ya lo dije antes, pero en serio me da gusto poder conocerte en persona por fin. Desde que el profesor Oak me habló sobre ti me he sentido muy intrigada y deseosa de saber más al respecto acerca de ese sueño que tuviste, por lo que espero que te sientas en confianza al hablarme sobre ese tema, terminaría de decir la hermosa pelirrubia con una sonrisa. Si el profesor Oak decidió contactarla es porque confía en usted, así que con más razón yo también confiaré en usted, señorita Cynthia, sería la respuesta dada por Ash mientras le sonreía a la ojigris de forma cálida, cosa que la haría sonrojarse al ver esa sonrisa tan cautivadora, y dicha acción fue notada por cierta castaña que en esos instantes sintió una punzada de celos por alguna razón. Sin embargo, la periodista de Kalos sería sacada de sus pensamientos por el profesor Oak, el cual le decía: le pido disculpas, señorita Alexa, pero el asunto del que debo hablar con Ash y Cynthia se trata de algo clasificado, por lo que le pediré que me espere en aquella habitación mientras atiendo este asunto, y tras decir esto le indicaría a la hojiverde en donde quedaba la habitación antes mencionada. La mujer pelicastaña entendería y haría un asentimiento mientras seguía al profesor hasta la habitación en cuestión, pero sin quitarle la vista de encima a la pelirrubia de Sinnoh, y en el proceso frunciría el ceño ligeramente. Muy bien, Ash, ahora sí puedes contarnos todo, incluyendo la parte en la que viste a un Pokémon legendario el día en que comenzaste tu viaje, serían las palabras dichas por el profesor Oak. Esta última parte tomaría por sorpresa a Cynthia al ser un detalle que ella desconocía, pero preferiría esperar a que Ash contara lo que había sucedido para salir de dudas. Lo que ninguno de los tres sabía era que Alexa había apoyado su oído en la puerta y pudo escuchar lo que el profesor había dicho, por lo que también se sintió muy asombrada y decidió escuchar en silencio lo que su nuevo amigo les relataría al investigador de Kanto y a la campeona de Sinnoh. Ash se pondría serio y respondería: sí. Empezaré por ese sueño que tuve en donde vi a Arceus. Así el joven entrenador le contaría con lujo de detalles a la pelirrubia acerca de cómo el dios Pokémon se manifestó en sus sueños, sobre la descendencia que tenía el profesor Oak con aquel humano que lo salvó ese día, sobre su relación con el clan que dominaba el aura y por supuesto, sobre la prueba que le puso la deidad Pokémon. El asombro que sentía la rubia de Sinnoh era evidente, aunque no sería la única, pues la periodista pelicastaña al otro lado de la puerta también estaba extasiada con todo lo que había escuchado de la boca de Ash, que si bien era difícil de creer, por algún motivo la hojiverde decidió creer en las palabras del muchacho de cabello negro. Sabía que este chico tenía algo especial, pero no me imaginé que llegara a ser algo tan grande como lo que acabo de escuchar, se diría Alexa en sus pensamientos, manteniendo una expresión de conmoción en su rostro. Te regreso con el azabache, diría. Y en resumen eso fue lo que vi en ese sueño que tuve. El profesor Oak tomaría la palabra diciendo: ¿y cuál es tu opinión en todo esto, Cynthia? La antes mencionada se pondría seria y mientras se llevaba su mano hasta su mentón y volteaba a ver al joven entrenador comenzaría a hablar diciendo: después de oír todo lo que nos has contado puedo llegar a una conclusión. Arceus pudo percibir en ti un poder único en su tipo, uno que te hará ser alguien merecedor de la confianza de los entes más poderosos que mantienen el equilibrio en el mundo, pero para lograr dicho cometido deberás demostrar que eres digno de llevar sobre tus hombros una gran responsabilidad como esa. La prueba que el dios Pokémon te ha puesto involucra más que solo demostrar tu fuerza. También deberás conocer la historia de cada uno de los Pokémon legendarios con los que te encuentres en tu viaje para comprender mejor el papel que cada uno tiene en el mundo. Eso es vital si quieres ganarte su confianza y respeto para que puedan reconocerte como alguien digno de poseer su fuerza. Ash tomaría la palabra diciendo: ya veo. Antes de pensar en capturar a cualquier Pokémon legendario, debo aprender acerca de su historia para poder entender mejor sus emociones y estar seguro de si realmente desean ser capturados. Cynthia respondería: es correcto.
Muchos de los Pokémon legendarios más conocidos se ocultan en los lugares más recónditos del planeta para no ser encontrados por los humanos malintencionados que solo desean hacerse con su poder con fines egoístas. Algunos solo se muestran ante aquellos a los que consideran dignos. Otros deciden poner a prueba a quienes desean encontrarlos, y también están los que se mantienen indiferentes ante lo que transcurre en el mundo y solo cumplen con una función específica que no es tan vital para mantener el balance en el globo, pero de igual forma son poseedores de un poder asombroso. Pero por encima de todos ellos se encuentran los seres que dieron forma a la existencia misma, y que son considerados deidades por el inmenso poder que los caracteriza. Ash interrumpiría a Cynthia para preguntarle, ¿se refiere a que hay otras deidades Pokémon además de Arceus? Cynthia respondería, así es. La leyenda más acertada que describe cómo fue el origen de todo lo existente los describe como los Pokémon que dieron forma al universo. Se dice que en el principio de los tiempos no existía más que la nada. En medio de ese vacío apareció un huevo, del cual nacería el dios Pokémon al que todos conocemos como Arceus, el Pokémon Alpha, y poco después de que este naciera, con su inmenso poder creó el mundo que todos conocemos. Para ayudarlo en su tarea, Arceus le dio vida a 3 entidades que representan los elementos de los que se conforma el universo. Esos seres eran Dialga, señor del tiempo, del cual se dice que con cada latido de su corazón permite que el tiempo fluya con normalidad. El segundo de aquellos seres era Palkia, señor del espacio, del cual se dice que con su respiración el espacio se vuelve más estable. Y el tercero de aquellos seres era Giratina, señor de la antimateria, del cual se dice que su poder era tan peligroso que fue confinado a vivir en un mundo aislado que vendría a ser el opuesto al nuestro, en donde vigila en silencio nuestro mundo. Estos 3 Pokémon conforman el trío celestial, y se dice que las antiguas culturas los veneraban como deidades, siendo Dialga el ser que controla el tiempo, Palkia el ser que controla el espacio, y Giratina el ser que controla la antimateria y da estabilidad a nuestro mundo. Existen innumerables relatos antiguos acerca de estos y de muchos otros Pokémon que de la misma forma estuvieron involucrados en la creación del mundo, pero la historia definitiva que relaciona cada uno de esos relatos se encuentra dividida en las distintas regiones que conforman nuestro mundo al haber una gran diversidad de culturas propias de cada región. Para poder juntar todas las piezas en una sola, deberás viajar y enriquecerte con la historia que cada región ofrece, a modo de que puedas comprender los orígenes de cada uno de los Pokémon legendarios, algo que es indispensable si deseas ganarte su confianza, terminaría de explicar la campeona de Sinnoh con una sonrisa en su bello rostro. Decir que Ash se sentía conmocionado luego de haber escuchado todo lo que la pelirrubia le acababa de decir era quedarse corto, pero a la vez mostraría seriedad en su mirada, pues era evidente que el chico tenía un largo camino por recorrer si realmente deseaba llegar a convertirse en un entrenador que fuese digno del mismísimo dios Pokémon. De la misma forma, el profesor Oak se sentía muy sorprendido tras escuchar todo lo explicado por Cynthia, pero a la vez se mostraría bastante serio, ya que él también era consciente de que el azabache, al que quería casi como a un nieto, tendría que ir más allá de lo que ningún otro entrenador ha llegado antes, algo que no sería para nada una tarea sencilla. Así que para ganarme la confianza de todos los Pokémon legendarios con los que me encuentre, primero debo aprender sobre su historia, serían las palabras dichas por Ash que mantenía un semblante serio, uno que sería imitado por su fiel Pikachu tras enterarse de los retos que le esperaban tanto a él como a su entrenador. Así es Ash, diría la campeona rubia con una leve sonrisa. Aunque eso es algo que aprenderás en cada región que visites, pues la historia y cultura de cada región no es igual a las demás. Ash respondería, eso lo tengo en cuenta, pero le aseguro que no será un impedimento para alcanzar mis metas, terminaría de decir el chico pelinegro con una sonrisa llena de determinación. La actitud tan decidida que mostraba Ash haría sonreír tanto al profesor Oak como a Cynthia, en especial a esta última que por alguna razón sentía un mayor interés en el azabache hasta el punto de querer conocerlo más. A propósito profesor Oak, hay algo que quería preguntarle, sería el comentario dicho por Ash dirigiéndose al investigador de canto. ¿Y cuál es tu pregunta muchacho? Respondería el profesor con una expresión de intriga. El azabache preguntaría, pues es con respecto a lo que sucedió ese día en que usted conoció a Arceus. A causa de las prisas que tenía, se me escapó preguntarle el día en que le conté acerca de ese sueño que tuve. ¿Cómo fue que Arceus le salvó la vida exactamente? El profesor Oak cambiaría su expresión de desconcierto a una de conmoción, ya que la pregunta del chico lo había tomado por sorpresa. Supongo que no hay problema en contarte ese secreto.
Tú ya me hablaste con toda sinceridad, así que yo haré lo mismo, sería la respuesta dada por el reconocido científico Pokémon, que sonreiría levemente, aunque su sonrisa no duraría mucho, pues cambiaría su expresión a una más seria para comenzar a relatar lo ocurrido ese día, por lo que el joven entrenador y la campeona de Sinnoh escucharían atentamente, acción que sería imitada por Alexa, que seguía escuchando del otro lado de la puerta todo lo que se estaba hablando en esos momentos. Aún recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Yo me encontraba a las afueras de Pueblo Paleta en medio de la oscuridad de la noche. Me había internado en el bosque para poder observar a los Pokémon de hábitos nocturnos y estudiar su comportamiento, pero para mi mala suerte, la linterna que llevaba conmigo para alumbrar mi camino se dañó y no me quedó más que seguir caminando en medio de aquella oscuridad que cada vez era más profunda. Ya que me encontraba caminando sin rumbo, terminé entrando sin querer en una zona de aquel bosque en la que estaba prohibido el acceso para los viajeros, ya que en esa época del año, los Kakuna evolucionaban en Vidril, y es cuando sus padres se comportan mucho más agresivos y territoriales con cualquier intruso que detecten en su territorio a modo de proteger a sus crías. A causa de la poca visibilidad que tenía en ese ambiente oscuro es que no pude ver el letrero de advertencia, y al momento de adentrarme en aquel lugar terminé tropezando con una roca que me hizo rodar colina abajo hasta chocar con un enorme árbol. Para empeorar las cosas, ese árbol era el hogar principal del enjambre de Vidril, por lo que aquella sacudida fue suficiente para despertarlos a todos, y no hace falta decir que no se sentían muy contentos por verme en ese lugar. Lo único que pude hacer fue correr por mi vida mientras era perseguido por todos esos Vidril, y fue cuando llegué hasta un acantilado. No había hacia dónde correr, así que el enjambre terminó por alcanzarme y de un ataque lograron aventarme al vacío. Solo pude cerrar mis ojos convencido de que ese era el fin del camino para mí, o al menos eso fue lo que creí en esos instantes. Cuando abrí mis ojos pude ver que me encontraba levitando en el aire dentro de un pilar hecho de luz, y por encima de este apareció un Pokémon de apariencia majestuosa e imponente. En ese momento comprendí que él había sido quien me salvó la vida, pero antes de que me diera cuenta, aparecí de nuevo encima del acantilado luego de que el enjambre de Vidril se retirara de nuevo al bosque, y aquel Pokémon se había marchado sin dejar rastro. Después de ese día hice todo tipo de investigaciones con tal de descubrir la identidad de aquel Pokémon, y cuando me puse en contacto con mi colega de la región Sinnoh, el profesor Rowan, pude enterarme de su nombre según las descripciones que le di, y partiendo de esa información escribí las notas que tú encontraste, Ash. Decidí viajar a la región Sinnoh en busca de más respuestas, ya que en esa región vive una vieja amiga mía que es una experta en el tema de la mitología Pokémon, y en esa visita es que conocí a Cynthia, la cual era reconocida no solo por ser una entrenadora increíblemente fuerte, sino que también era toda una experta en la materia tal y como su abuela. El resto de información relacionada con Arceus la conozco gracias a lo que tú me contaste con respecto a lo que viste en ese sueño, Ash, terminaría de decir el investigador de Kanto manteniendo una expresión seria. Entiendo, sería la respuesta dada por Ash luego de escuchar todo lo dicho por el profesor Oak. Por tu expresión deduzco que aún tienes muchas dudas encima, ¿no es así, Ash? Le preguntaría la hermosa rubia de Sinnoh al azabache. Pues de hecho sí, respondería el joven entrenador de forma seria. Y una de esas dudas es con respecto a ese poder del que me habló Arceus. Según él, yo soy descendiente de un antiguo clan que podía dominar el aura, un tipo de energía que me permitiría comprender mejor las emociones de los Pokémon y entender su idioma, entre otras cosas. Lo que no tengo claro es cómo puedo despertar ese poder exactamente. Cynthia tomaría la palabra diciendo, ¿con qué el aura? Me parece haber escuchado alguna vez acerca de ese poder cuando era más joven y me encontraba viajando por distintas regiones en mi formación como entrenadora. Ash preguntaría con curiosidad, ¿y qué fue lo que escuchó exactamente, señorita Cynthia? La antes mencionada respondería, hay una antigua leyenda acerca de un caballero que vivió en un reino llamado Rota ubicado en la región Joven. Su nombre era Sir Aaron, y es reconocido como un héroe en ese reino. Se dice que él dominaba el aura como ningún otro, pero un día desapareció del reino y nadie volvió a saber nada de él. Eso es todo lo que recuerdo. Ash respondería, ¿con que Sir Aaron? Si mi suposición es correcta, él debe ser mi ancestro. Tendré que viajar a la región Joven, más específicamente a ese reino llamado Rota, para obtener más información acerca de él, y si es posible, sobre los fundamentos más elementales en lo que respecta al control del aura.
Es posible que antes de visitar ese lugar ya haya despertado ese poder, pero de igual forma me gustaría conocer más acerca de mi relación con ese tal Sir Aaron, terminaría de decir el chico de cabello negro con una leve sonrisa, una que sería imitada por su fiel compañero de tipo eléctrico en su hombro, pues este también se sentía emocionado al saber que le esperaban grandes aventuras al lado de su entrenador y amigo. Me alegra escucharte hablar así, Ash, serían las palabras dichas por la pelirrubia de Sino, la cual le sonreía de forma dulce al azabache. Te deseo la mejor de las suertes, y de todo corazón espero que encuentres las respuestas que buscas a través de tus viajes. Ash respondería sonriendo. Se lo agradezco, señorita Cynthia. Me honran sus palabras viniendo de la campeona más hermosa y fuerte de todas. La ojigris se sonrojaría por el cumplido dicho por el azabache, y si bien Ash no era el primero que le decía algo así, las palabras del chico tuvieron un mayor impacto en la campeona por alguna razón. Eres todo un encanto, le respondería la hermosa mujer rubia manteniendo el rubor de antes en sus mejillas, así como también una tierna sonrisa. Por cierto, Ash, me gustaría que ahora me platicaras acerca del Pokémon legendario que viste, serían las palabras dichas por el profesor Oak. Según la descripción que me diste ayer a través de la videollamada que tuvimos, se trataba de un Pokémon con la apariencia de un ave, ¿no es así? Ash respondería. Así es. ¿Acaso usted sabe de qué Pokémon se trata, profesor? El investigador de Kanto respondería. Pues la verdad no. Cuando me dijiste que se trataba de un ave, la primera suposición que tuve fue que se podría tratar de alguna de las 3 aves legendarias de Kanto, por lo que conseguí algunas fotos que pensaba mostrarte para que seas tú el que me diga si el Pokémon que viste se parece a alguno de estos 3. Luego de decir esto, el reconocido científico de Kanto sacaría 3 fotografías en las que se retrataban las imágenes de 3 Pokémon antiguos tallados en una superficie de madera. Este es Articuno, el ave legendaria del hielo. Este es Zapdos, el ave legendaria del rayo. Y este es Moltres, el ave legendaria del fuego. ¿Alguno de estos se parece al Pokémon que viste? El azabache vería fijamente las fotografías y luego respondería. No. No es ninguno de esos 3. El Pokémon que vi tenía la apariencia de un enorme pájaro multicolor que desprendía un brillo de color arcoíris. El profesor Oak se mostraría intrigado por la respuesta dada por el chico, pues no le sonaba ningún Pokémon con esas características, por lo menos de los que él conocía y eran nativos de Kanto. Si no es ninguna de las 3 aves legendarias, entonces debe tratarse de un Pokémon legendario proveniente de otra región, sería el comentario dicho por Cynthia, que había entrado a la conversación. ¿Pudiste ver alguna otra característica destacable en ese Pokémon, Ash? El azabache recordaría la pluma que se había desprendido de aquel misterioso Pokémon, por lo que abriría su mochila para sacar el objeto antes mencionado y mostrárselo al profesor Oak y a Cynthia. Poco después de que se alejó volando dejó caer esta pluma, diría el joven entrenador mientras le mostraba la pluma multicolor a ambos personajes, los cuales se mostraron asombrados por la belleza indescriptible que poseía el objeto antes descrito. Con que un Pokémon que brilla como el arco iris, sería el comentario dicho por el profesor Oak. Algo me dice que ese Pokémon te dejó esta pluma para transmitirte un mensaje, Ash, y es bastante probable que más adelante te vuelvas a encontrar con él. Ash respondería. Eso mismo pensé yo. Posiblemente sea su forma de decirme que desea ponerme a prueba para ver si soy digno de ganarme su confianza. El profesor Oak respondería con una sonrisa. Veo que captas rápido las cosas, muchacho. A su debido tiempo encontrarás las respuestas que buscas. Y bueno, creo que con esto concluimos con todo este asunto. Lo único que puedo hacer en este punto es darte mi apoyo de la misma forma que Cynthia, y te deseo éxito en tus metas. Ash le sonreiría al profesor Oak por sus palabras y le asentiría, mientras que con Alexa, esta que seguía detrás de la puerta escuchando todo, también sonreiría, pues era evidente que el interés que sentía por Ash había aumentado tras enterarse de lo que el azabache haría a través de sus viajes, y a su vez la haría tener una idea. En esos momentos, el profesor Oak abriría la puerta de la habitación en donde se encontraba Alexa, la cual supo disimular muy bien como si no hubiese escuchado nada de lo que el investigador de Kanto había hablado con Ash y con Cynthia. Lamento haberla hecho esperar, señorita Alexa. Ahora sí podemos comenzar con esa entrevista, le diría el reconocido investigador Pokémon a la hojiverde. No se preocupe, profesor, respondería la periodista de Kalos con una sonrisa. Entiendo que es un hombre muy ocupado y debe atender asuntos como este a diario. Con más razón le agradezco que me dedique un poco de su valioso tiempo para entrevistarlo.
El profesor se limitaría a sonreírle a la pelicastaña, mientras que Ash se dirigiría al investigador Pokémon diciéndole: pues bien. Yo me retiro para que puedan tener su entrevista más tranquilamente. Aprovecharé el resto del día para descansar y darme una vuelta por el pueblo. Mañana retomaré mi viaje. El profesor Oak respondería: me parece bien. Te agradezco que hayas venido, muchacho. Ash haría un asentimiento y procedería a dirigirse hacia la puerta, pero antes de salir del laboratorio sería detenido por una voz que le decía: espera, Ash. La voz en cuestión pertenecía a Cynthia, la cual llamaría la atención de todos los presentes. ¿Qué sucede, señorita Cynthia?, preguntaría el joven entrenador mientras volteaba a ver a la pelirrubia. Pues quería saber si no tienes problema con que te acompañe en tu paseo, respondería la bella ojigris con una sonrisa apenada y un notable rubor en sus mejillas. La petición de Cynthia tomaría por sorpresa a todos los presentes, en especial al muchacho de cabello negro, por lo que este último preguntaría: ¿y por qué desea acompañarme, señorita Cynthia? La antes mencionada se sentiría un poco nerviosa ante esta pregunta, por lo que pensaría en una respuesta que darle al azabache. Pues como ya concluimos con el asunto por el que vine a Kanto, quería aprovechar para conocer un poco el pueblo antes de volver a Sinnoh, y ya que este es tu pueblo natal, me gustaría que seas tú quien me muestre los lugares más interesantes que lo conforman, sería la contestación de la pelirrubia de Sinnoh manteniendo su sonrisa apenada de antes. Ash terminaría por responder: sería todo un placer, señorita Cynthia, pero ¿no cree que podría llamar demasiado la atención si la ven caminando por las calles? Tome en cuenta que usted es una de las campeonas más famosas. Cynthia respondería: no te preocupes por eso, Ash. Ya estoy acostumbrada a ese tipo de situaciones y por eso es que traigo esto conmigo, y tras decir estas palabras sacaría de los bolsillos de su gabardina unos lentes transparentes y un sombrero con el que recogería su larga cabellera rubia. Así no me reconocerán tan fácilmente, diría la campeona de Sinnoh tras colocarse los lentes y esconder su cabello en su sombrero. Supongo que ahora ya no habrá problema con que Cynthia te acompañe, Ash, diría el profesor Oak con una sonrisa. El antes mencionado respondería: pues así parece. Por cierto, ese sombrero y esos lentes la hacen verse muy hermosa, señorita Cynthia, esto lo diría con una sonrisa sincera. La bella campeona se sonrojaría tras escuchar el cumplido del azabache, y nuevamente sentiría que se estremecía por dentro al ver esa sonrisa tan cautivadora. Eres muy lindo al decirme eso, Ash, sería la respuesta dada por la pelirrubia mientras le sonreía de forma tierna al joven entrenador, y por su lado, Alexa volvería a sentir otra punzada de celos al ver al azabache tan cerca de la campeona, tanto que volvería a fruncir el ceño, aunque su disgusto duraría poco, pues en esos momentos Ash se dirigiría a la periodista de ojos verdes para decirle: por cierto, Alexa, si no tienes un lugar en donde pasar la noche te puedes quedar en mi casa. Ya lo consulté con mi mamá y me dijo que no había problema. Como sería lógico, lo mencionado por el joven entrenador haría a la pelicastaña sentirse exaltada, pero a la vez la haría sentir una inexplicable felicidad por alguna razón, tanto que terminaría por responder de forma nerviosa y con sus mejillas ruborizadas: pues me encantaría, Ash. Te lo agradezco mucho, y tras decir esto se acercaría al chico para darle un rápido beso en la mejilla, acción que no sería del total agrado para cierta pelirrubia que de la misma forma sintió algo de celos en esos momentos, y por su lado, Pikachu vería a su entrenador con una sonrisa pícara y haría su característico sonido, lo cual en el lenguaje Pokémon vendría significando algo como: eres todo un galán, amigo. Así Ash y Cynthia se despedirían del profesor Oak y Alexa, los cuales procedieron a comenzar con el asunto de la entrevista, mientras que el azabache y la campeona de Sinnoh se iban del laboratorio para comenzar a recorrer el pueblo natal del joven entrenador pelinegro. En medio de su caminata, la pelirrubia vería a sus alrededores con una sonrisa, dando a entender que el ambiente sereno de Pueblo Paleta era de su agrado, aunque su vista terminaría por posarse en su acompañante masculino, el cual era un poco más alto que ella y en cierta forma la hacía sentirse protegida. La estatura del azabache en esta historia rondaba entre 1,78, mientras que Cynthia medía aproximadamente 1,70, notándose la diferencia de altura entre ambos al ir caminando juntos. Y dime, Ash, ¿qué es lo que te motivó para decidir que querías convertirte en un maestro Pokémon? Sería la pregunta que la bella mujer ojigris le haría al joven entrenador para sacar tema de conversación. La pregunta de Cynthia haría al chico sentirse un poco sorprendido, pues habían muchas posibles respuestas para aquella interrogante tan importante. Hay muchos motivos por los que decidí convertirme en un maestro Pokémon.
Uno de ellos es que siempre me han fascinado los Pokémon desde que era pequeño, tanto que deseo aprender todo lo posible acerca de ellos. Otro motivo sería que me emociona la idea de recorrer el mundo en busca de nuevas especies de Pokémon, y en el proceso llegar a conocer a todo tipo de entrenadores de los cuales yo espero aprender mucho. Y el tercer motivo estaría más relacionado con seguir los pasos de mi padre, terminaría de decirle el azabache con una sonrisa en su rostro. La respuesta de Ash haría sonreír a Cynthia, pues los motivos del chico denotaban la inmensa fascinación que sentía por el mundo Pokémon, algo que tenía en común con ella. Ya veo, sería la respuesta que daría la campeona de Sinnoh manteniendo su sonrisa de antes. Tu padre debe ser un entrenador muy fuerte como para que desees llegar a ser como él, ¿no es así? Ash respondería. Está en lo correcto, señorita Cynthia. Mi padre es un entrenador increíblemente fuerte y siempre lo he admirado por eso. Mi objetivo es llegar a superarlo algún día. Ahora cambiando de tema, me gustaría hacerle una pregunta, señorita Cynthia. La antes mencionada respondería. ¿Y qué pregunta es esa? Ash preguntaría. ¿Cómo fue que logró volverse tan fuerte? ¿Acaso siguió algún tipo de entrenamiento especial o algo así? La pregunta hecha por Ash tomaría por sorpresa a la campeona pelirrubia, pero a la vez la haría sonreír mientras volteaba a ver hacia el cielo. Si te soy sincera, Ash, cuando inicié mi viaje como entrenadora tenía una mentalidad muy diferente. En un principio solo me importaba ganar cada batalla que tenía, para lo cual entrenaba a mis Pokémon hasta el cansancio y así asegurarme de no perder nunca, sin importarme demasiado cómo se sentían mis Pokémon. Si bien suena como algo muy desconsiderado de mi parte, al final obtuve los resultados que quería y eso me permitió ganar todo combate en el que participaba. Pero un día mi abuela me llevó a conocer las ruinas ubicadas en Pueblo Celestic, mi pueblo natal, y en ellas pude conocer la historia de Dialga y Palkia, los Pokémon legendarios del tiempo y el espacio. Cuando leí las inscripciones que tenían las estatuas de ambas deidades, me puse a reflexionar acerca de la forma en que había tratado a mis Pokémon, y por fin pude comprender que la fuerza no lo es todo. Entendí que los Pokémon son criaturas con personalidades y emociones distintas, y no simples máquinas para el combate. Las palabras escritas en aquellas estatuas me inspiraron a volverme una mejor entrenadora, tanto que me uní al alto mando, y posteriormente me volví la campeona de Sinnoh. Es como si Dialga y Palkia me hubiesen transmitido su sabiduría a través de aquellas inscripciones, las cuales cambiaron mi vida por completo. Desde entonces uno de mis mayores sueños ha sido el de conocer a Dialga y Palkia para poder agradecerles en persona por haberme ayudado a ser una mejor entrenadora, terminaría de decir la campeona de Sinnoh con una sonrisa en su bello rostro. La respuesta de la pelirrubia haría al azabache sonreír, pues era evidente que sus palabras eran muy inspiradoras. Así que usted también fue influenciada por los Pokémon legendarios hasta el punto de llegar a convertirse en la entrenadora que es hoy, sería la contestación del joven entrenador que mantenía su sonrisa de antes. Ahora veo por qué usted es la campeona más fuerte de todas, señorita Cynthia. La ojigris se sentiría halagada y a la vez algo apenada por las palabras de su acompañante, tanto que le sonreiría de forma dulce para luego decirle, eres todo un encanto, Ash, pero ya te dije que no es necesario que te tomes tantos formalismos conmigo. Puedes llamarme solamente Cynthia. El azabache le devolvería la sonrisa a la hermosa campeona para luego decirle, como guste. A propósito, ¿a qué tipo de lugar le gustaría ir primero? La pelirrubia se lo pensaría por unos instantes hasta que una idea llegaría a su mente. Pues la verdad me gustaría ir a comer algún postre. Cuando iba de camino hasta el laboratorio del profesor Oak, pude observar a través de la ventana del vehículo en el que me transportaba un puesto de helados bastante llamativo. Me parece haber visto que tenía un letrero con la imagen de un Lynx. ¿Acaso tú conoces ese puesto? Sería la pregunta que la mujer de ojos grises le haría a su acompañante. Ash respondería. Por supuesto. Es el puesto de helados Lynx, una heladería muy famosa aquí en Pueblo Paleta. Los helados que venden en ese lugar son deliciosos. ¿Le gustaría probarlos? Cynthia respondería sonriendo. Me encantaría. El helado es mi postre favorito. El azabache sonreiría de la misma forma para luego responder. Pues ya somos dos. Permítame ser yo quien la invite. La pelirrubia de Sinnoh se sentiría apenada por las atenciones del joven entrenador, por lo que diría, no es necesario que te tomes esa molestia, Ash. Ya haces mucho con acompañarme hasta ese lugar. Ash respondería, para mí no es ninguna molestia. Además, es gracias a usted que ahora tengo más claros los futuros desafíos a los que me tendré que enfrentar, por lo que es lo menos que puedo hacer para agradecerle por toda su ayuda.
Considérelo como una cortesía de amigos, terminaría de decirle la azabache con una sonrisa cálida. Cynthia se mostraría algo exaltada por la respuesta del pelinegro, y el rubor de sus mejillas delataba que su pena había crecido, aunque esto parecía gustarle a la campeona de Sinnoh, pues era evidente que Ash había llamado su atención, no solamente por la conexión que tenía con el dios Pokémon, sino que también en un sentido más personal, por así decirlo. Además de ser muy guapo, es tan lindo y considerado, se diría la mujer rubia en sus pensamientos con una sonrisa en su grácil rostro, la cual estaba acompañada por el tinte rosa de antes que prevalecía en sus mejillas. Pues si tanto insistes, no diré nada más, sería la respuesta que la campeona de Sinnoh le daría a su acompañante manteniendo su sonrisa de antes. Pero ya que dijiste que ahora somos amigos, me gustaría que tuviéramos una forma de demostrar la confianza que nos tenemos. Ash, sintiéndose un poco intrigado, preguntaría, ¿y cuál sería esa forma? Cynthia, aún sonriendo, respondería, ¿te parece bien si nos ponemos apodos cariñosos? Cuando era más joven, mi abuela solía decirme Cinti para referirse a mí de forma cariñosa, y yo me refería a ella como abuela Cari. Eso demostraba el fuerte lazo que había entre nosotras y que aún mantenemos hoy en día. Ash sonreiría levemente por esta breve anécdota para luego responder, ya veo. Pues me parece muy buena idea lo de los apodos cariñosos. ¿Está bien si la llamo Cinti tal y como hacía su abuela? La pelirrubia de Sinnoh respondería, me parece muy bien. El azabache respondería, perfecto. ¿Y cuál será el apodo con el que usted se referirá a mí? La hermosa ojigris esbozaría una sonrisa apenada mientras sus mejillas volvían a adquirir una tonalidad rosada, y luego esta respondería, ¿te parece bien si te llamo así? El joven entrenador respondería sonriendo, ese apodo me gusta. Me alegra saber que ya nos llevamos así de bien, Cinti, terminaría de decirle la azabache con una leve sonrisa mientras volteaba a ver a la mujer, la cual no podría evitar sentir una calidez en su pecho al ver esa sonrisa tan cautivadora. Lo mismo digo así, respondería la rubia de Sinnoh con una encantadora sonrisa mientras ambos seguían su camino hasta el puesto de helados antes mencionado. Ya en el lugar en cuestión, Ash pediría un helado de chocolate sencillo, y luego de eso se daría cuenta de la gran verdad que encierra la frase, la paciencia es una virtud, pues le tocó esperar media hora mientras Cynthia se decidía por un sabor de helado, haciendo que tanto el azabache como Pikachu tengan una gota de sudor atrás de su cabeza a causa de esta situación. Después de terminarse sus helados, ambos entrenadores siguieron con su paseo por los lugares más interesantes de Pueblo Paleta, y en el proceso siguieron conversando entre sí para irse conociendo mejor, pues era evidente que entre la campeona de Sinnoh y el entrenador nativo de Kanto estaba surgiendo una buena amistad, aunque claro, la hermosa pelirrubia comenzaba a ver con otros ojos al azabache, ya fuese por su forma de ser tan amable y atenta con ella o porque era bastante atractivo, y la prueba de esto era el notable rubor que aparecía en sus mejillas cada vez que lo veía sonreír. Sin duda aquel muchacho tenía algo especial que hacía que su interés en él creciera cada vez más, así como un fuerte sentimiento que con el tiempo iría desarrollándose. Si bien en sus años como campeona había conocido a un sinfín de entrenadores con cualidades similares, al final todos ellos tenían una cosa en común y era que su fuente de interés en ella radicaba en el hecho de ser la campeona de Sinnoh y por ser una mujer de gran belleza, pero el joven entrenador de cabello negro parecía ser distinto a los demás, pues para el muchacho de Pueblo Paleta ella era más que la campeona de Sinnoh, y eso lo demostraba en la forma en que la trataba como si fuese una persona normal, algo que ella siempre había querido, ya que nunca le gustó recibir un trato especial solo por ser quien era. Al final de cuentas, la vida de un campeón no era como muchos se la imaginaban, pues ese título implicaba una gran cantidad de responsabilidades, tales como asistir a las juntas con los miembros del alto mando y demás directivos de la Liga Pokémon de forma constante, hacer acto de presencia en eventos de gran importancia que tal vez no eran de su total agrado, más que todo por lo tediosos y estresantes que podían llegar a ser, entre otras cosas. Sin duda ese período de vacaciones que se le había concedido a la rubia era como un respiro para ella, y pasar tiempo con su nuevo amigo la ayudaba a olvidarse de las presiones con las que tenía que lidiar a diario. En esas escasas horas que tenían de conocerse, Ash y Cynthia ya se tenían mucha confianza entre ellos, y era evidente que la pelirrubia de ojos grises era la más contenta por esto, pues debido a sus responsabilidades como campeona no había tenido la oportunidad de conocer a alguien con quien pudiese tener un nivel de confianza como ese, además de su abuela, claro, aunque esto no era lo mismo a tener un amigo con el cual podría desahogar sus penas cuando se sintiera triste por algo, o simplemente para platicar sobre cosas triviales y salir de la monotonía que era su vida.
Unas horas después, Ash y Cynthia habrían concluido con su paseo y estarían de camino al laboratorio del profesor Oak, pero antes de llegar al lugar antes mencionado, el azabache habría pasado por su casa para presentarle a la hermosa pelirrubia a su madre, la cual de la misma forma que antes hizo insinuaciones que ni venían al caso, aunque en cierta forma la mujer tenía razón de pensar así, pues la rubia de Sino se mostraba muy contenta al lado de su acompañante y cualquiera se daba cuenta de ello. Ya me vi rodeada de muchos nietos, sería el pensamiento de una sonriente Delia que fantaseaba con el hecho de ser abuela, cosa que hacía sentirse bastante apenado a su muchacho, pues ya conocía bien a su madre y esa sonrisa pícara que tenía lo hacía tener una idea de lo que estaba pensando. Asimismo, Cynthia se mostró muy amable y atenta con la madre de Ash, y a la vez hizo a la mujer de cabello color rojizo recordar algo importante, por lo que Delia llamaría a su retoño para hacerle entrega de un objeto que olvidó darle el día en que se marchó de Pueblo Paleta. Ya en el laboratorio del profesor Oak, el chofer de la campeona ya la esperaba para transportarla hasta el hotel en donde se quedaría, y para ese entonces Alexa ya habría terminado de entrevistar al profesor Oak, logrando obtener una buena primicia con la que empezaría con el pie derecho su carrera como periodista Pokémon, y estaría en la entrada del laboratorio junto al reconocido investigador de canto a la espera de Ash y Cynthia. Los dos antes mencionados llegarían por fin, y en el rostro de la periodista ojiverde se podía notar cierto disgusto al verlos caminar uno tan cerca del otro, y la radiante sonrisa que tenía la nativa de Sino era señal de que se la habían pasado de lo mejor. Por lo visto les fue muy bien en su paseo, sería el comentario dicho por el profesor Oak, que mantenía una leve sonrisa en su rostro. Así es, profesor, respondería Cynthia aún sonriendo. Me divertí mucho y disfruté bastante de la compañía de Ash. El azabache respondería. Lo mismo digo, Cynthia. Fue todo un placer haber compartido este rato agradable contigo, terminaría de decir el muchacho de Pueblo Paleta con una sonrisa llena de sinceridad. Las palabras del joven entrenador harían a la campeona de Sino sonreír de forma dulce, pues era grato para ella saber que su ahora amigo había disfrutado de su compañía así como ella, pero luego cambiaría su semblante sonriente a uno que reflejaba algo de tristeza, ya que ya era hora de que se despidieran, pues la pelirrubia debía regresar a su región natal al día siguiente. No obstante, en ese preciso momento, Ash se dirigiría a la mujer de ojos grises para decirle, por cierto Cynthia, me gustaría que me dieras tu número para poder registrarte en mi Pokégear y así poder seguir en contacto si te parece bien claro. Mi mamá me lo entregó hace poco cuando fuimos a verla. Lo mencionado por el muchacho de cabello negro dejaría algo conmocionada a la campeona de Sino, y en el caso de Alexa, la haría sentir otro ataque de celos, aunque la pelicastaña se calmaría de inmediato, pues la idea que se le había ocurrido antes le permitiría estar más cerca de su nuevo amigo por más tiempo. Será todo un placer así, sería la contestación de la hermosa ojigris que se mostraba animada de nuevo a causa del interés que mostraba el azabache en cuanto a mantenerse en contacto. Luego de proporcionarle su número al muchacho pelinegro, este diría con una sonrisa, perfecto. Ya te registré como Cynthia. Este comentario haría que la hermosa campeona se sonroje ligeramente, ya que le parecía bastante linda la forma en que Ash se tomaba esas consideraciones con ella, algo que no era precisamente agradable para cierta ojiverde, pero fuera como fuera, ella saldría ganando si llevaba a cabo su idea inicial. Le agradezco por todas sus atenciones, profesor Oak. Antes de irme quiero hacerle saber que en cuanto regrese a Sino comenzaré a investigar acerca de ese pariente suyo del que Ash nos habló antes para esclarecer lo más que se pueda el asunto del que hablamos, sería el comentario hecho por Cynthia. El profesor Oak esbozaría una leve sonrisa para luego responder, soy yo quien te agradece por haberte tomado la molestia de haber venido hasta Kanto para ayudarnos con todo este asunto. Y con respecto a lo segundo me parece muy bien. Infórmame de cualquier hallazgo que hagas en cuanto puedas. Y saluda a tu abuela Carolina de mi parte. Cynthia haría un asentimiento, y luego voltearía a ver al joven azabache para decirle, de la misma forma si llego a averiguar algo que te pueda servir en tu viaje te lo haré saber, Ash. Y si necesitas consejos durante tus viajes no dudes en llamarme, terminaría de decir la nativa de Sino con una encantadora sonrisa. Te lo agradezco mucho, Cynthia, respondería el muchacho de cabello negro con una sonrisa. Espero que volvamos a vernos pronto. Cuando viaje a la región Sino espero haberme vuelto lo suficientemente fuerte para poder desafiarte a una batalla, terminaría de decir el joven entrenador con una sonrisa y mirada desafiante. Esperaré con ansias a que ese día llegue, respondería la bella campeona pelirrubia manteniendo su sonrisa de antes.
Hasta entonces cuídate mucho así, y tras decir esto le daría un beso en la mejilla al azabache, acción que lo hizo sonrojarse ligeramente, y a la vez haría que Alexa sienta otra punzada de celos, esta vez más fuerte que las anteriores. Antes de marcharse, Cynthia se dirigiría a la ojiverde para decirle de forma amable: también me dio gusto conocer la señorita Alexa, aunque no hayamos podido conversar. Según escuché, usted es originaria de la región Kalos, ¿no es así? La pelicastaña respondería: así es, señorita Cynthia. ¿Pero por qué lo pregunta? La pelirrubia respondería sonriendo: pues en esa región vive una muy buena amiga mía de la que usted tal vez haya escuchado hablar antes. Su nombre es Dianta. Los ojos de la periodista de Kalos se ampliaron por unos instantes al escuchar ese nombre, dando a entender que en efecto, Alex había escuchado hablar de la mujer antes descrita. ¿Usted conoce a la gran Dianta, la campeona de la región Kalos? Sería la pregunta de la pelicastaña, que seguía algo conmocionada. Así es, respondería la rubia nativa de Sino con una leve sonrisa. Dianta y yo somos muy buenas amigas desde que éramos más jóvenes. Cuando mencionó que usted venía de Kalos, no pude evitar recordar a mi querida amiga, terminaría de decir la pelirrubia con una sonrisa. Alexa respondería: ya veo. Ese es un detalle que no sabía acerca de la gran Dianta. Y de la misma forma me dio gusto conocer la señorita Cynthia, terminaría de decir la ojiverde con una sonrisa mientras hacía una pequeña reverencia. La ojigris le devolvería el gesto a la periodista castaña, y luego de esto, Cynthia se despediría de todos y se subiría a su limusina para posteriormente marcharse hasta el hotel en donde se hospedaría por esa noche, y durante todo el camino no pudo dejar de pensar en cierto entrenador de cabello negro, ya deseando poder verlo de nuevo en un futuro cuando sus caminos volvieran a cruzarse. Espero que logres alcanzar tus metas así, sería el pensamiento que pasaría por la mente de la bella campeona de Sino, a la vez que en su rostro se dibujaba una sonrisa acompañada de un rubor en sus mejillas. Al día siguiente, Ash y Alexa ya estaban frente a la casa del azabache después de haber desayunado, ya listos para retomar su viaje. Le agradezco por su hospitalidad, Delia, le diría la ojiverde a la madre de Ash con una sonrisa. No fue nada, Alexa, sería la respuesta de la mujer de cabello castaño rojizo que sonreía de la misma forma. Me dio gusto que nos acompañaras. Les deseo buen viaje a ambos. Tanto el azabache como la periodista castaña le asintieron a la mujer con una sonrisa cada uno, y luego Ash se dirigiría a Alexa para decirle: si te parece bien te puedo acompañar hasta la salida de Pueblo Paleta para que desde ahí puedas seguir tu camino por tu cuenta, Alexa. La antes mencionada esbozaría una sonrisa y respondería: con respecto a eso, Ash, quería hacerte una petición. El azabache, sintiendo curiosidad, preguntaría: ¿y qué petición es esa? Alexa voltearía a ver hacia abajo de forma apenada mientras decía: pues quería saber si no tienes problema con que te acompañe en tu viaje. La petición de la periodista de Kalos tomaría por sorpresa al joven entrenador, así como también a su Pikachu presente en su hombro, y ni qué decir de la madre del muchacho de cabello negro, aunque esta última pareció sentirse contenta al escuchar aquello. ¿Y por qué quieres viajar conmigo, Alexa? Preguntaría el azabache con una expresión que denotaba la intriga que sentía. Digamos que tengo la corazonada de que veré cosas muy interesantes al viajar a tu lado, respondería la hermosa pelicastaña con una sonrisa. Ash se mostraría un poco exaltado por aquella respuesta, pues en esos momentos tuvo una suposición en su mente, pero al final el chico terminó por sonreírle a su amiga para después decirle: de acuerdo. Será todo un placer viajar contigo. La respuesta del joven entrenador haría a la periodista de Kalos sentirse bastante contenta, tanto que de manera impulsiva terminó por darle un abrazo al azabache mientras le decía: muchas gracias, Ash. El chico se sintió algo apenado por la acción de la ojiverde, y más porque aún estaban en presencia de su madre, que solo los veía con una sonrisa pícara. Pues bien, ya es hora de irnos, serían las palabras dichas por el entrenador de Pueblo Paleta. Te llamaré cada vez que pueda, maná. Delia respondería sonriendo: me parece bien, cariño. Y tengan cuidado en su viaje. Ash y Alexa harían un asentimiento para posteriormente despedirse de Delia y marcharse del pueblo. Ya a las afueras de Pueblo Paleta, Alexa, dirigiéndose a su acompañante, le preguntaría: ¿y hacia dónde iremos primero, Ash? El antes mencionado respondería: pues tenía pensado ir hasta Ciudad Plateada. Según lo que me dijo ese chico con el que me enfrenté en Ciudad Verde, es la ciudad con un gimnasio más cercana, y es en donde pienso desafiar al líder de gimnasio para conseguir mi primera medalla. Alexa respondería sonriendo: ya veo. Pues en ese caso vayamos hasta Ciudad Plateada.
Ash haría un asentimiento, pero luego cambiaría su expresión a una más seria para después decir, Alexa, quiero hacerte una pregunta. La ojiverde se mostraría algo intrigada por este comentario, por lo que diría, ¿y cuál es tu pregunta? Ash preguntaría, ¿tú escuchaste lo que hablamos el profesor Oak, Cynthia y yo el día de ayer en el laboratorio, no es así? La pregunta del joven entrenador tomaría por sorpresa a la pelicastaña, pues no se esperaba a que el azabache la haya descubierto. Yo no sé de qué hablas Ash, respondería de forma nerviosa la ojiverde tratando de hacerse la que no sabía nada, aunque en su rostro se podía ver a simple vista que estaba mintiendo. Para la sorpresa de la periodista de Kalos, Ash le sonreiría de forma tranquila a su amiga para luego decirle, no tiene caso que trates de disimular. Sé que escuchaste todo lo que hablé con el profesor Oak y Cynthia, y lo que me dijiste antes acerca de querer viajar conmigo fue lo que me hizo darme cuenta. Alexa se sentiría aún más nerviosa ante esta declaración, pero ya viendo que no tenía caso seguir disimulando terminaría por dar un suspiro y respondería de forma apenada. Bien, me atrapaste. Espero me disculpes y no te molestes conmigo Ash. El antes mencionado mantendría su sonrisa y su actitud calmada mientras decía, tranquila. No estoy molesto ni nada parecido. Si te soy sincero, no me sorprende tanto que lo hicieras. Tú eres una periodista Pokémon, así que es lógico que sientas la necesidad de indagar en algún tema que sea de tu interés. La respuesta dada por el azabache haría a la ojiverde sentirse algo sorprendida, por lo que ésta diría, ¿o sea que no te molesta que yo lo sepa? Ash respondería, para nada. A fin de cuentas tú y yo ahora somos amigos y compañeros de viaje, por lo que considero que puedo confiar en ti, terminaría de decir el chico de cabello negro con una sonrisa. Las palabras del joven entrenador harían a la periodista de Kalos sentirse más apenada que antes, y en sus mejillas aparecería un leve rubor, pues el saber que Ash confiaba en ella de esa forma la hacía sentirse contenta por alguna razón. Me alegra saber que confías en mí, respondería la hermosa ojiverde con una sonrisa. Ash le devolvería la sonrisa a su amiga, pero luego este volvería a poner una expresión seria mientras decía, el único favor que te voy a pedir es que mantengas todo este asunto en secreto. De momento prefiero que se mantenga así. Alexa haría un asentimiento con la cabeza para luego decir, no te preocupes Ash. No le hablaré de esto a nadie. Es lo menos que puedo hacer para corresponder a la confianza que me tienes. Ash sonreiría para luego responder, perfecto. Me da gusto saber que puedo confiar en ti así como con el profesor Oak y Cynthia. Este comentario haría a la ojiverde fruncir el ceño ligeramente a causa de los celos que la invadieron tras escuchar el apodo tan cariñoso con el que el azabache se refería a la campeona de Sinnoh. ¿Tanto confías en la señorita Cynthia como para llevarse así de bien que hasta se pusieron apodos? Preguntaría la pelicastaña aún con algo de celos. Ash respondería un poco apenado, pues de hecho sí. Aunque la idea de ponernos apodos cariñosos fue de ella. Yo le digo Cynthia, y ella me dice así. Alexa comprendería la situación, y a la vez tendría una idea en ese momento que la haría sonreír. En ese caso ¿no tienes problemas con que yo también te diga así? Considero que eso fortalecería la confianza que nos tenemos, diría la periodista de Kalos con una tierna sonrisa. Ash respondería, si eso te hace feliz, por mí está bien, terminaría de decirle el azabache con una sonrisa. La respuesta de Ash haría a la ojiverde sonrojarse nuevamente, pues el muchacho de cabello negro había sido de lo más atento con ella desde que se conocieron, mostrándose siempre como alguien amable y de buenos sentimientos, cualidades que ella admiraba. Ahora veo por qué se ganó la confianza y el cariño de la campeona de Sinnoh tan rápido, se diría la hermosa periodista de Kalos en sus pensamientos con una sonrisa. Y yo espero llegar a tener el mismo tipo de relación con él, o puede que incluso algo más, terminaría de decirse la pelicastaña en sus adentros mientras veía de forma disimulada al joven entrenador que la acompañaba, manteniendo una sonrisa apenada en su rostro, la cual era acompañada de un leve tinte rosa en sus mejillas. Bien, ya es hora de poner marcha hasta Ciudad Plateada. ¿Estás listo Pikachu? Diría Ash con una sonrisa llena de determinación mientras volteaba a ver a su compañero de tipo eléctrico en su hombro, el cual asentiría de la misma forma que su entrenador. Así Ash y Alexa partirían hacia Ciudad Plateada en donde el azabache daría su siguiente paso como entrenador Pokémon, mostrando una actitud decidida en todo momento.